Hoy celebramos el 32º domingo del tiempo ordinario y estamos ya próximos a clausurar nuestro año litúrgico. El Evangelio en el día de hoy está tomado de San Marcos capítulo 12, versículos del 38 al 44, pasaje en el que se nos narra el óbolo o la donación de la viuda pobre. Y la liturgia ha querido poner en contexto este pasaje del Evangelio con el texto del primer libro de los Reyes, capítulo 17, que nos narra el encuentro de Elías con la viuda de Sarepta. Esta viuda de Sarepta de la que nos habla el libro de los Reyes y la viuda del templo de la que nos habla San Marcos van a darnos testimonio de lo que es ser un auténtico creyente, darlo todo por Dios. Todo por Cristo, todo por la Iglesia. Y en efecto, esta primera lectura del libro de los Reyes, en la que por primera vez se nos narra sobre el profeta Elías, que aquí es llamado el Tisbita porque es justamente oriundo de Tisbé en la región de Galat. El profeta Elías ejerce su ministerio en el reino del norte, en el reino de Israel, cuando era rey Acab o Ahab, quien gobierna entre el año 873 y el año 852 antes de Cristo. De Acab o Ahab se nos dice que ninguno de los que le precedió en el gobierno del reino de Israel obró tan mal ante los ojos de Dios como este Acab. Y básicamente esto se debe a que Ahab, al haberse casado con Jezabel, una mujer fenicia, había importado la religión y los dioses, el Baal, el Astartés. De allá de Fenicia, de Sidón, había importado esta religión y estos dioses paganos a los que ahora se les rendían culto en el reino de Israel. De hecho, Acab había hecho templos en honor a Baal, había ordenado instituir sacerdotes del común del pueblo para que ofreciesen sacrificios y holocaustos a estos dioses paganos traídos por Acab para que fuesen adorados en el reino del norte. Bien, ante la idolatría instada por Acab, Dios va a mandar al profeta Elías a que advierta que le sobrevendría al pueblo de Israel una gran sequía y por tanto una hambruna. El profeta Elías, temiendo la reacción, la ira del rey Acab ante este anuncio de la sequía, huye por mandato de Dios hacia el torrente Querit al este del río Jordán, donde el profeta va a ser sustentado y alimentado. De hecho, es alimentado por cuervos que le llevan pan y carne. Recordemos que aquí hay también una prefiguración de la Eucaristía, no solamente el maná en el desierto en época de Moisés, sino también este pasaje con Elías que va a ser tomado por el Señor cuando en su discurso eucarístico en Cafarnaúm va a decir que el pan que él dará será su carne, esa asociación de pan y carne para mostrarnos en la última cena precisamente que partiendo el pan el Señor va a decir: esto es mi cuerpo que se entrega por ustedes, porque el cordero que iba a ser inmolado dejaba su carne para que fuese verdadera comida. Ya lo advertía el Señor: mi carne es verdadera comida, mi sangre es verdadera bebida. Pero volvamos al profeta Elías, que después de un tiempo de haber sido sustentado por el Señor y este torrente Querit también cae en la sequía que venía anunciado, el Señor manda al profeta que vaya a Sarepta, donde sería alimentado por esta viuda pobre que va a salir a su encuentro. En efecto, el profeta Elías, obedeciendo al Señor, se va a dirigir hasta Sarepta, que queda justamente en Fenicia. Recordemos que Jezabel, esposa de Acab, quienes perseguían a Elías, es justamente oriunda de Fenicia. Ahora entonces tenemos a Elías huyendo hacia la tierra de su perseguidora. Se encuentra entonces Elías en Sarepta, a unos 15 kilómetros aproximadamente de la ciudad más conocida de Fenicia, que era Sidón. Ahí entonces en Sarepta va a aparecer esta viuda que tenía un hijo. Y recordemos que eran precisamente las viudas y los huérfanos las categorías entre los pobres tal vez más marginadas, por cuanto que no tenían quienes le representaran y quienes pudiesen proveerle su sustento. Las viudas de hecho tenían que dedicarse o a pedir limosnas o, como en el caso de Ruth, a recoger espigas al lado del camino. Elías entonces le va a pedir a esta viuda que le dé de beber y luego le va a pedir que le prepare algo de comer. La viuda responderá que ella no tiene más que una medida de harina y un poco de aceite y que lo que tiene únicamente alcanzará
para ella y para su hijo, y que luego que coman eso morirían. Ante este panorama tan triste, tan desolador de esta mujer, Elías le va a pedir que vaya a su casa, que con esa medida de harina que tiene y con ese aceite haga primero una torta, un pan para Elías. Le dice que de esos recipientes donde guarda la harina y el aceite jamás van a mermar, no va a faltarle ni el aceite ni va a faltarle la harina para comer. Esta mujer obedece y da de comer al profeta de Dios. Y quiero resaltar ese dato que a veces se nos omite, porque es importante resaltar que el profeta de Dios fue alimentado y sustentado por esta pobre mujer. Esto nos permite aprender que todos tenemos algo que dar y que aún el más grande, el más encopetado de todos los seres humanos tiene algo que recibir, tiene algo que aprender del más pequeño, y que ese más pequeño, ese visto como marginado, como apartado, también tiene cosas que aportar, cosas importantes que dar, y que su aporte es vital para la sociedad, para la iglesia, para el mundo en general. En tal sentido, quedémonos aquí con esa virtud de la humildad para entender que los vistos como los más pequeños, como los más sencillos, tienen mucho que enseñar, tienen mucho que aportar, tienen mucho que dar, y que nuestra actitud siempre debe ser la de escucha, la de apertura y la de integración, la de inclusión a ese que es visto como marginado y como apartado. Y la otra parte de esta escena, que tal vez en la que siempre se nos insiste, es que esta mujer, habiéndolo dado todo, quedándose sin nada, confiando en la voz de Dios a través del profeta, esta mujer es recompensada. Entender también eso, sin que nuestras actitudes estén buscando recompensas. Recordemos aquel pasaje del Evangelio de Mateo que nos dice que hay que buscar primero el reino de Dios y su justicia, que todas estas cosas vendrán por añadidura. Pero ahí debemos hacer el énfasis, ¿no? Porque muchos entienden que buscar el reino de Dios y su justicia es vivir una vida o un cristianismo a la manera como lo concibamos, y que todas esas cosas que vienen por añadidura serán el carro, la casa, la prosperidad, etcétera, etcétera, etcétera. Y resulta que el Señor no está hablando de absolutamente nada de eso. El Señor está hablando de la comida y del vestido. Está hablando de lo esencial. Y por eso, buscando el reino de Dios, haciendo justicia, entendida como vivir la caridad, la misericordia, no faltará en nuestra vida el vestido ni la comida. La providencia divina nos asiste. Y ese es el ejemplo que se nos pone en este pasaje, donde la viuda, entregándolo todo, recibe la promesa que no va a faltar el pan en su casa. Y aunque la liturgia no extiende el texto más allá de este punto, sabemos sí que versículos más adelante se nos narra que el hijo de esta viuda enferma y muere. Pero también esto ocurre para el Señor mostrar su sobreabundante poder. Elías, su profeta, que de una u otra manera también prefigura a Cristo, va a resucitar a este huérfano, a este joven extranjero. Y San Agustín tiene una comparación muy interesante. San Agustín va a decir que así como Elías resucita a este joven extranjero, así también Cristo ha venido a dar vida a los gentiles, no solo al pueblo hebreo, sino que el Señor extendió y dio vida a su iglesia. Ahora, por Cristo, si bien morimos con Él en el bautismo, resucitamos con Él a la nueva vida que el Señor nos propone. Ese parangón interesante lo hace San Agustín entre la resurrección que hace Elías de este joven y la vida que Cristo entrega a su iglesia. Y así pues, con este contexto llegamos al Evangelio, en la que vemos que primeramente el Señor va a hacer una recriminación a los fariseos que ponían más atención en lo externo que en el interior, que en el corazón donde Dios habla al hombre. El Señor señala que a estos hombres les gusta vestirse con vestimentas largas, seguramente se está refiriendo al talit, y que estos hombres también les gusta fingir oraciones, haciendo oraciones extensas, con toda seguridad con palabrerías para hacerse notar. El Señor entonces está advirtiendo de esta externalidad, de ese poner el énfasis en el maquillaje, en lo de afuera y estar vacíos por dentro. Por tanto, el Señor inmediatamente pone el ejemplo de la viuda pobre, diciendo que muchos echaban dineros en el tesoro, pero que una mujer viuda que había echado solo 2 monedas, dice el Señor, que sin duda dio más que aquellos hombres acomodados y ricos que hacían alarde de lo que daban. Y es que vale entender que la caja en la cual se echaban estas ofrendas en dinero era una caja con 13 cajillas con forma de embudo,
y eran de metal, lo que implica que cada vez que alguien echaba una moneda se escuchaba. Entonces se podía saber con facilidad quién echaba más o quién echaba menos. Y es que incluso se nos da cuenta que lo que cada quien echaba era anunciado. Es decir, que no solo por el sonido de las monedas, sino que además se anunciaba el monto de lo que cada quien echaba. Y es que en este texto podríamos decir que lo esencial no es tanto qué fue lo que cada quien dio, sino con cuánto se quedó. Me explico, estos hombres que echaban dinero mucho o poco en el tesoro, en su patrimonio todavía quedaba mucho dinero con el cual subsistir. Pero esta mujer, habiendo entregado solo 2 monedas, en su patrimonio, en su arca, en su haber, no quedaba absolutamente nada. Es decir, entregó todo cuanto tenía para subsistir. Entregó, digámosle así, su existencia, así como la viuda de Sarepta entregó a Elías todo lo que ella tenía para subsistir. Lo que aquí el Señor nos está pidiendo es justamente eso, entregarnos todo completo por la causa de Cristo, por la causa del Evangelio, por la iglesia. Es hora entonces de revisar lo que estamos haciendo en nuestra vida. ¿Nos estamos entregando por completo a la causa de Cristo? ¿Estamos siendo como esta viuda que entrega toda su existencia? ¿O estamos siendo como estos hombres que entregan de lo que les sobra? Ese sería el gran interrogante. Y quiero finalizar con un video de algunos 30 segundos que voy a dejar, en el que veremos una interesante historia de Derek Randon, quien en las Olimpiadas de Barcelona de 1992 era el favorito para ganar los 400 metros planos. Este hombre, al disparo de salida, arranca y precisamente como favorito va punteando la carrera y a mitad del camino sufre un desgarro que lo manda al suelo. Los demás corredores lo pasan, llegan a la meta y este hombre queda en el suelo, pero se levanta y así como puede, con un solo pie, empieza a cojear paso a paso con un solo pie. Y de las gradas baja un señor, su padre, quien lo asiste, lo apoya para que con un solo pie este hombre finalmente llegue hasta la meta. Este atleta nos deja una enseñanza gigante. Al partir, este hombre entregó todo con su potencial, con sus capacidades. Lastimosamente a mitad de camino se queda, se cae, pero se levanta este hombre y ya con sus potencias completamente reducidas, sin posibilidad alguna de poder ganar la carrera, este hombre lo sigue dando todo y llega hasta el final. Ese es el ejemplo de la viuda, entregarlo todo. Y para nosotros, entregarlo todo por la causa de Cristo, del Evangelio, de la iglesia. Pero importante también ver en estos minutos del video, donde ese hombre que llega y lo apoya a su padre, lo va asistiendo y lo acompaña hasta la meta. Ese es Dios con nosotros, el buen Padre que sabe que cuando caemos, que nuestras fuerzas son pocas, que nuestra debilidad no nos permite llegar, Él nos asiste, nos guía, nos lleva sobre su hombro para poder llegar a la meta, que en nuestro caso la meta es justamente la vida eterna. Un feliz domingo para todos.